Para ello tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Como le decía en la formulación de las preguntas, la razón de ser hay que marcarla de alguna forma dentro del debate que tuvimos a lo largo de esta tarde. Cuando nosotros planteamos la cuestión relativa al crecimiento de la economía española, era debido a que había y siguen existiendo, evidentemente, indicadores, yo diría que ahora con una mayor fortaleza todavía en ese sentido. Fortaleza, quiero decir, en el sentido del aspecto negativo de estos indicadores. El segundo trimestre de este año, según los datos del Gobierno, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento intertrimestral es del 0,1% y el interanual del 1,8%. Pero es que ese 1,8%, si la averiguación que he hecho es correcta, y estimo que sí, es el menor incremento desde el primer trimestre del año 96. Por lo tanto, que había sido en aquel entonces el 1,7%. Estamos ante una situación francamente compleja. Pero es que hace una semana se nos dice por parte de la Comisión Europea que la economía española va a entrar en recesión en la segunda mitad de año. Y es más, de hecho, para el conjunto del ejercicio, el crecimiento que establece Bruselas es del 1,4%. Si esto es así, serían 8 décimas menos que el anterior cálculo de la propia Comisión y 1,3 puntos menos que la tasa registrada en el año 2007. En definitiva, creemos que por sí solos estos datos justifican y avalan de alguna forma lo que estábamos planteando en nuestro discurso anterior, y creo que no es necesario, en todo caso sería redundante que incidamos en las previsiones que el Gobierno ha hecho. Empezó octubre del 2007 con un 3,3 y está en julio con un 1,6. Y no hace falta que, insisto, que haga referencia a todo el proceso intermedio. Nos parecía y nos parece también que el descenso en el número de sociedades mercantiles, es decir, aquí es muy discutible cuáles son las variables que mejor pueden explicar el fenómeno. Pues la evolución del PIB parece claro que es una de ellas y admitida por todo el mundo, pero creemos que no debe de ser la única, y hay otras que pueden arrojar información de carácter complementaria, sobre todo desde el punto de vista cualitativo. Cualitativo en el sentido de no quedarnos solo con la magnitud económica que estemos evaluando en cada momento, sino del análisis de esa magnitud. Y en esa línea, pues entendíamos que es significativo el descenso de número de sociedades mercantiles. Dos o tres datos simplemente. Que en febrero caen un 16,7%, en abril un 12%, en mayo más de un 33% y en junio casi un 33%. Es decir, que hay una tendencia clara que pone de manifiesto que parece que hay, digamos que una mayor aversión al riesgo derivado de la creación de una estructura organizativa empresarial, sea cual sea la fórmula societaria que adoptemos. Y ahí es donde, desde nuestro punto de vista, tiene también mucho que ver el criterio de confianza al que antes nos referíamos, en donde el señor ministro hábilmente, no hábilmente, enseñó unos datos de una curva dentro del marco europeo. Yo puedo enseñarle la propia curva que elaboran ustedes. Esta la elabora el CIS, no la elabora el Partido Popular, y mire usted la curva del nivel de confianza. Por lo tanto, parece que es bastante más ilustrativa esta que la que usted me enseñó en aquel entonces. Pero bueno, de cualquiera de las maneras, el hecho cierto es que efectivamente analicemos por donde analicemos, todo contribuye a incrementar esa preocupación que de alguna forma se recogía en las preguntas, y sobre todo derivado no solamente de la situación en sí, sino de la ausencia de un análisis realista y de una propuesta y un conjunto de propuestas que permitan salir adelante de esta situación. El caso concreto de la producción industrial, y agradezco la respuesta que se ha en Galicia, la respuesta que se ha facilitado por escrito, es que hay dos o tres factores a los que muy brevemente me referiré, que son especialmente preocupantes. El primero de ellos, y también citando datos del propio Instituto Nacional de Estadística, es que Galicia está a la cabeza del Estado en la caída de producción industrial en lo que va de año, según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística. La producción industrial en Galicia, en los 5 primeros meses del año, registra una caída de casi 7 puntos, en concreto 6,7, y la media, si he tomado bien los datos, la media española es el 1,2. Por lo tanto, es una situación que puede derivarse de muchas causas.
Una de ellas es probable que, en contra de lo que a veces se manifiesta, que la repercusión de la crisis inmobiliaria sea mayor allí que en otros puntos del Estado. Y esto es discutible, pero... Y un segundo aspecto, y esta sí es una preocupación que desde nuestro punto de vista tiene un matiz político que no debe de eludirse, es que, en mi juicio, hay una cierta indiferencia del Gobierno central en relación con esta situación. ¿Por qué lo digo? Cogiendo simplemente una variable, como es la licitación oficial del Estado en Galicia. Si antes nos referíamos a que de alguna forma, una manera y no única de actuar sobre la crisis inmobiliaria era a través de la activación de procesos de infraestructura públicas, bueno, pues los datos que tenemos en Galicia es que ha caído en el último año la licitación oficial por encima del 80%. Entonces, claro, esto conjugado con la bajada en la producción industrial, entenderá que es una preocupación. El dato que usted manejaba antes, si he entendido bien, el índice de producción industrial, efectivamente sube en el mes de julio en Galicia un 2,8%. Pero si hacemos la media de producción industrial en todo lo que va de año, pues el descenso está por encima del 5% en relación a este índice, me refiero, frente a poco más de un 3% en el conjunto del Estado. Por lo tanto, seguramente coincidirá conmigo en que hay motivos suficientes de preocupación para analizar este aspecto de la crisis económica en nuestra comunidad autónoma de esa manera especial que pretendía recogerse a través de la pregunta y de alguna forma, aunque el formato, por así decirlo, desde el punto de vista reglamentario puede que no sea el más apropiado, pero de llamar la atención y de reiterar ese compromiso con las infraestructuras en la comunidad autónoma gallega y sobre todo en cuanto a cumplimiento de plazos y en cuanto al efecto dinamizador que la licitación pública puede suponer dentro del contexto económico general que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Barreiro.